Bueno, bienvenidos a una nueva conversación. Hacía tiempo que no hacíamos una conversación grabada que emitiéramos en vídeo y que lo vais a poder también escuchar en podcast. Promete ser muy interesante. Tenemos a CEO de Caira Digital, Javier Beltrán, con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias. Encantado de saludarte, Eugenio, y un placer estar aquí. Sí, yo creo que para el ecosistema de los tecnológicos es muy importante tu visión, porque conecta tantos sectores, conecta tantos intereses, tanto del negocio como tecnológicos, que es muy importante. Yo creo que va a ser muy útil, ¿no? Además, pues agradeceros la participación de Caira en la organización y en el desarrollo del último Collaborate en Santander, en vuestra tierra, que fue fantástico y bueno, en el que vosotros os implicasteis de una forma muy generosa y estupenda, ¿no? O sea que muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos y darnos la oportunidad de presentarnos, porque es cierto que es un ecosistema muy útil para nosotros. En eso estamos y además convencidos de ello. Bueno, pues Javier, cuéntame un poco, empecemos hablando de tu visión de cómo está la cadena de suministro, ¿no? Digamos, el ámbito en el que vosotros movéis, de la logística. Digamos, ahora, ¿cómo describirías el momento actual en este ámbito que es tan importante para todas las compañías? Para mí, el entorno actual es incertidumbre. Entonces, Caira lo que intenta es evitar esta incertidumbre. Todo lo que sucede alrededor de las cadenas de suministro a día de hoy, normalmente las cadenas de suministro suelen ser complejas ya de por sí, y todo lo que afecta a estas cadenas de suministro por temas geopolíticos, climatológicos, como bien se ha visto desgraciadamente en los últimos días, todo lo que afecta causas externas a lo que es el control de la cadena de suministro puramente dicho de nuestros clientes o del tejido industrial, es algo que evidentemente escapa muchas veces a nuestro control, ¿no? Entonces, incertidumbre sería esa palabra que deberíamos intentar evitar o sacar fuera de lo que es la definición de las cadenas de suministro. Sí, es muy interesante el tema de la incertidumbre porque hace tiempo que llevamos hablando de esto, de la incertidumbre, sobre todo a raíz del COVID, ¿no? De este momento de convertir el cambio en lo normal, ¿no? La apertura al cambio. Y yo me gustaría dos cosas. Primero, que identifiques cuáles son las principales fuentes de incertidumbre ahora mismo. Bueno, nosotros, todo cliente, todo fabricante, digamos, industrial de un producto que se va a vender tiene esa predicción de la demanda, que esa es la incertidumbre número uno, ¿no? De saber dónde y cuándo y cómo va a vender. Eso es en lo que muchos de los clientes, de nuestros clientes o de los fabricantes de todos los sectores en general es donde más esfuerzos ponen, porque al final, dónde vas a vender tu producto y cómo lo vas a vender y cómo tiene que llegar hasta allí, eso es algo que tienes que solucionar dentro de la cadena de suministro. Pero la incertidumbre viene, como digo, por fuentes normalmente externas a lo que tú, como empresa o sector, puedes controlar, ¿no? O sea, tú puedes controlar a tus transportistas, puedes controlar a tus Tier 1, puedes controlar a tus centros de producción o de distribución, pero en realidad cuando sucede algo fuera de lo que es tu cadena de suministro, un impacto externo, un accidente de tráfico, una catástrofe natural, una guerra, una parada en una ruta marítima, un avión que no ha despegado porque de repente ha volado un dron por Barajas y se ha parado, ¿no? Y esto desgraciadamente pasa, ¿no? Es algo que sucede. Entonces, eso es a lo que me refiero con incertidumbre. Entonces, nosotros intentamos, conectándonos no solo a las fuentes propias de la cadena de suministro de nuestros clientes, sino a las externas, saber o intentar predecir qué es lo que va a pasar en esos entornos. Y bueno, entiendo que cuando hablas de que ahora es un momento de más incertidumbre es porque, pues bueno, es más difícil predecir qué van a hacer los estados, en fin, qué va a suceder, ¿no? Y decías el tema del dron. El otro día había una tortuga cruzando la pista de aterrizaje del aeropuerto del Prat y aviones dando vueltas, ¿no? Esperando a que pasara la tortuga. Sí, sí. Y esto desde el punto de vista tecnológico, esta incertidumbre, ¿en qué se traduce? Es decir, ¿qué es desde el punto de vista tecnológico esto? No nos podemos fiar tanto de los datos de los que disponemos. No, sí. Es que igual lo he expresado mal. La incertidumbre es algo que existe, ¿no? Lo que nosotros intentamos desde un punto de vista tecnológico es evitar esta incertidumbre, es intentar minimizarla a la mínima expresión. Es decir, cuantos más datos tienes sobre un evento concreto, mejor decisiones tomas y menos incertidumbres tienes, ¿no? A la hora de tomar esa decisión. Entonces, lo que intentamos desde Caira y lo que estamos consiguiendo en ciertos sectores, en ciertas cadenas controladas, es conectarnos a todas las fuentes de datos posibles para predecir que en un momento determinado va a suceder un evento concreto que nos va a
molestar en nuestra cadena de suministro, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una predicción en el caso marítimo de que hay un puerto congestionado, pues vamos a ser capaces de tomar como clientes usuarios de Caira una decisión que simplemente sea, oye, pues no vayas al puerto de Algeciras, vete al de Barcelona, porque está menos congestionado. Pues esa información de congestión de puerto, el cliente de por sí no la sabe o la tiene que consultar en fuentes concretas de datos. Caira la integra directamente en la plataforma para que así el cliente final pueda tomar una decisión basada en un dato concreto, ¿no? Por eso evitamos o intentamos minimizar esa incertidumbre. ¿Y cómo de fiables estamos consiguiendo ser ahora mismo a la hora de predecir? Bueno, actualmente los algoritmos de predicción es algo que existe, la inteligencia artificial, todo lo que es el aprendizaje, ¿no? del machine learning, todo lo que sea dato, la inteligencia en el dato, eso existe, es una tecnología existente. Nosotros como Caira estamos invirtiendo mucho tiempo y dinero en algoritmos que definan esa capacidad de predecir qué es lo que va a suceder, ¿no? En este momento estamos centrados en una serie de puntos geográficos en el ecosistema español. Hemos definido un algoritmo con una universidad, en este caso la Universidad de Zaragoza, en el que nos permite predecir si vamos a tener una congestión por tráfico o estamos leyendo también, por ejemplo, X, el antiguo Twitter, para saber si se habla de un elemento en concreto, como puede ser una huelga, o se está hablando de algo particular en una zona geográfica y podemos decir, ostras, cuidado, que esto se puede convertir en un problema para nuestro cliente final, ¿no? Entonces, estamos vinculando esos algoritmos de predicción, esa lógica matemática que hay detrás, al final lo han hecho matemáticos, ¿no? Que han traducido esto a un código y luego lo metemos con plataformas ya existentes, ¿no? Pues tú te conectas a un Waze o a un Google Maps, ya te va diciendo el tráfico, ¿no? Y te conectas a un Marine Traffic y ya te va diciendo la ruta del barco basada en la experiencia de los últimos 30 años y de cómo el capitán puede tomar una decisión en un momento determinado, ¿no? Y todo eso junto, todas esas cosas se van sumando y van generando una fuente fiable de datos, ¿no? Que al final tú puedes tomar una decisión completamente consciente de que vas a evitar un riesgo futuro. Y estamos ahí. Y la verdad es que se están viendo avances muy, muy importantes en este sentido. Es muy interesante porque justo, bueno, la catástrofe que hemos vivido con la Dalada en Valencia, yo no sé qué ha fallado, si la capacidad de predicción, si la disponibilidad de datos, si la capacidad de interpretar estos datos y generar una toma de decisiones. Entonces, obviamente, no vamos a hablar de algo que ha sucedido, que no tenemos toda la información sobre qué sucede ahí, pero haciendo la analogía en el mundo de la empresa respecto a la catástrofe, ¿no? A un poco qué podemos aprender de experiencias de este tipo. No necesariamente no nos metamos con cómo actuó la administración, pero sí que está claro que hay momentos en los que o no sabemos recibir los datos o no sabemos interpretarlos, o, en fin, ¿qué lecciones podemos sacar? Yo sin entrar en este tema tan complejo, ¿no? que al final, desgraciadamente, ha causado tanto daño, si lo centramos en el dato puramente industrial, ¿no? Si tú sabes, ya tienes controlada la predicción de la demanda, más o menos, ya tienes controlado tu flujo de importación, tu flujo inbound, tu flujo outbound, ya tienes controlado tu proceso productivo, tienes una serie de controles que tú como fabricante o como ensamblador de un producto final eres capaz de conocer, porque lo sabes por tus ERPs, por tu manera de gestionar. Puede ser que te encuentres ante una situación en la que, como hablábamos en el Collaborate de Santander, en el que el dato que tengas, pues o bien no esté bien gobernado, o bien no esté bien estructurado, o bien caiga sobre un silo de datos que realmente no consultas nunca, ¿no? Entonces, lo que hace una plataforma como Caira, o en este caso lo que hacemos desde el punto de vista tecnológico de esa predicción, no basándonos en esos algoritmos que comentaba antes y en otros, lo que intentamos es que esos datos puedan ser legibles, interpretables y con esos datos tomar una decisión. Entonces, si tú tienes todos esos datos, porque todas las empresas tienen cuánto venden, cómo lo venden, cuánto tardan en venderlo, cuánto tardan en transportarlo, esos datos existen. Entonces, Caira los dispone. ¿Cómo? Hemos creado una inteligencia artificial generativa, nosotros llamamos conversacional, en la que eres capaz como cliente de preguntarle a tu cadena de suministro, ¿no? Entonces, facilitar el acceso al dato desde la experiencia de usuario, para mí, que yo he sido usuario y gestor de cadena de suministro en el pasado,
te previene y te alerta de cosas que quizá no las ves porque tienes que ir a buscarlas en multitud de fuentes diferentes. Entonces, cuando lo tienes todo en un mismo sitio, simplemente por tenerlo en un mismo sitio y gobernado de manera lógica, con la lógica de negocio, ya puedes tomar decisiones mucho más eficientes, ¿no? Ahora hablamos de eso de tenerlo en un mismo sitio porque me parece pues, uno de los grandes hallazgos, ¿no? Y de las grandes aportaciones que tenéis como empresa. Pero hace poco leía un artículo sobre el tema de la alfabetización de los datos, ¿no? O sea, en los datos. No solo disponer de los datos, sino ser capaces de saber qué podemos hacer con ellos, ¿no? Que eso es un proceso que se habla de alfabetizar, ¿no? De saber que va a ser tan necesario como cualquier otra habilidad que hoy consideramos que es básica, ¿no? Para cualquier profesional, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de la dirección, la alfabetización de los datos. ¿Tú cómo lo ves? Sí, lo que comentaba antes. Uno de los grandes esfuerzos de nuestro CTO, de Mario y de todo el equipo, es precisamente este, ¿no? Hay muchísimas tecnologías y muy diferentes y yo soy industrial, yo no soy experto en tecnología ni mucho menos, ¿no? Pero, y no quiero decir nada que pueda ser luego reprochable por mis colegas, pero es cierto que los datos, como tú bien dices, Eugenio, hay que alfabetizarlos, hay que entenderlos en su contexto, ¿no? Entonces, un dato por sí mismo no representa nada, pero metido en un contexto concreto o en una situación específica puede resultar, diferencial a la hora de tomar una decisión. ¿Y qué puede ser ¿tú crees que es más difícil? ¿Disponer de los datos o que No, disponer de los datos. de gente que sea capaz de entenderlos? Exacto. Gente y tecnología, es decir, es una mezcla. Yo propuse este tema de las personas, ¿no? En la parte de las conversaciones que tuvimos el otro día ahí en Santander. Al final, tú puedes tener el mejor sistema del mundo, pero si no tienes a la persona que lo sabe gestionar, pues puedes tener un problema, ¿no? Nosotros ahora mismo somos conscientes de esa limitación y entonces lo que intentamos es que no solo los datos, sino esa experiencia de usuario sea cada vez más sencilla, con lo cual esa persona que utilice al final este sistema o esa inteligencia que gobierne este sistema pueda tomar las decisiones de la manera más sencilla posible. Entonces, los datos todo el mundo los tiene. Todos tenemos datos. Tú tienes todo el mundo a nivel usuario, a nivel particular. Tú sabes tu cuenta del banco, sabes cuánto te gastas en cada cosa. Cada vez te van mandando más información. Ostras, el colegio, la hipoteca, no sé qué. Tú cada vez tienes más datos, ¿no? Y los datos están ahí. Otra cosa es cómo los interpretes o cómo los gestiones, ¿no? Entonces, a nivel empresa, los datos ahora mismo crecen de manera exponencial. Todo el mundo tiene un sistema que recibe cada vez más datos y esos datos hay que interpretarlos. Y lo que tú dices, hay que tener o bien inteligencia, inteligencia profesional que sepa capaz de interpretar esos datos, pero para eso tiene que ir a buscarlos donde tiene que ir a buscarlos. Entonces, facilitar el acceso en una única plataforma a todos los datos conjuntos y ver cómo se relacionan unos entre ellos, ¿no? Cómo supone ese efecto mariposa que un dato en un momento determinado genere una disrupción en un evento futuro, ¿no? Esa traslación del dato, eso es lo que Caira intenta proponer a los clientes, ¿no? Hemos muchos, usted comentaba el tema de la única fuente de datos fiables, ¿no? En la cadena de la que habláis, ¿no? Ahí, explícame un poco dónde está un poco el desafío, ¿no? Porque entiendo que ya es un reto, para empezar, que en las propias organizaciones tengan su propia fuente de datos, ¿no? O sea, que digamos que unifiquen, ¿no? Pero ya si encima lo llevas a una cadena de suministro en la que ya intervienen diferentes actores de diferentes sectores, en diferentes posiciones que encima en un momento pueden ser proveedores, en otro momento pueden ser cliente, en fin, todo esto, digamos, ¿eso cómo se gobierna, esa disponibilidad de datos? Bueno, primero, el one single truth, ¿no? Esa única fuente fiable de datos es algo que Caira busca desde el inicio, desde su fundación, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, hay diferentes maneras de conseguir esto. Puedes consultar en fuentes diferentes de datos y quedarte con aquella que sea dependiendo del cliente o más conservadora, más agresiva, dependiendo del cliente, pero solo una, con lo cual
todo el mundo interpretará ese dato de la misma manera, ¿no? Todo el mundo en la cadena de suministro, una fecha de llegada, un volumen, una cantidad, y todos hablaremos de lo mismo durante todo el proceso, que esa es una de las debilidades de las cadenas de suministro, cuando diferentes actores hablan sobre el mismo evento con diferentes datos en diferentes momentos en concreto, ¿no? Entonces, conseguir eso pues es tan sencillo, digamos, como armonizar ese dato. Armonizar, trabajar el dato y ser capaz de que todos hablen del mismo concepto y del mismo tiempo y tal, eso ya de por sí es una ventaja importante. Luego también generando puntos de control, el típico pocayoke de las máquinas, ¿no? Que tú eres capaz de saber cómo se coloca una pieza porque la máquina no te deja posicionarla de otra manera. Pues si tú sabes que un dato solo puede entrar de una manera determinada en un sistema en concreto, pues tienes que ser capaz de poner ese pocayoke. Esos controles del dato en Caira los hacemos a través de desarrollos concretos que hacemos nosotros mismos o proponemos a nuestros clientes de cómo tiene que parametrizar pues que una fecha vaya el día, el mes y el año, ¿no? Estoy siendo muy, muy absurdo, pero esa armonización del dato es crucial. Y una vez que la tienes, una vez que ya la has armonizado, viene la siguiente derivada, que es lo que hablábamos, que todo el mundo utilice para comunicar una incidencia o para hablar de un problema, la misma foto de ese mismo dato, ¿no? Y eso es así un poco como intentamos, como digo, armonizar la información. Bueno, eso tiene un mérito tremendo, si lo conseguís. Sí. Porque, vamos, es una de las cosas que más eficaces, más eficaces, pero al mismo tiempo más difíciles, ¿no? Que todo el mundo comparta el mismo concepto, ¿no? La misma idea y la misma forma de decirlo, ¿no? El mismo formato, digamos. O sea, nosotros, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿vale? En concreto, porque parece que estoy hablando de cosas que no son tangibles, pero si en un flujo marítimo nosotros ahora mismo estamos consultando 4 fuentes diferentes de información, ¿no? Entonces, si existe una correlación de un porcentaje alto, pues será que el dato es correcto. Si hay discrepancias, puedes empezar simplemente levantando la alerta, ¿no? Al cliente diciendo, oye, cuidado, que aquí estoy teniendo un problema. Tú me estás diciendo que esto tiene que llegar a tal fecha y aquí estoy teniendo una divergencia de datos que no entiendo el por qué. El cliente puede decidir, oye, pues sí, lo controlo, sé que esto pasa, pero por lo menos estamos levantando la mano. A partir de ahí, aprendemos con el cliente y vemos cuál es la fuente más fiable. Y antes de entrar en el tema de inteligencia artificial, que también ahí sois muy expertos y es importante también la visión que puedas tener, pero desde el punto de vista técnico me interesa esta apuesta que hacéis por Amazon Web Services, porque ahora todo el mundo también está, bueno, sabes muy bien que, y más ahora que está creciendo el número de datos exponencialmente, como dices, pues bueno, todo el mundo está dándole vueltas al tema de dónde almaceno, dónde proceso, dónde tal, qué partes, qué parte me quedo yo. Y vosotros habéis hecho una apuesta ahí por Amazon Web Services y no sé si es una apuesta 100% o si... Ahora te cuento un poco. Bueno, y un poco ¿cuál es tu lectura del tema de gestionar datos y aplicaciones en la nube pública? Bueno, vuelvo a lo que he dicho antes, ¿no? No quiero faltar al respeto a ningún tecnólogo que nos esté escuchando, ¿no? Entonces, yo, con Mario, con nuestro CTO, lo que incidimos desde el principio fue nacer directamente, o sea, ser una plataforma nativa en AWS. ¿El por qué? Los criterios que yo marqué desde el principio, desde la descripción del modelo de negocio y del plan de negocio, fueron escalabilidad, modulabilidad y adaptabilidad al cliente, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un sistema que lo empiezas a desarrollar desde cero y lo que quieres ser escalable, tú tienes que montar una infraestructura tecnológica escalable, ¿no? Escalable en todos los aspectos, a nivel de capacidad, a nivel de velocidad, a nivel de gestión de datos. Todo eso lo ofrecía en su día AWS. Y luego AWS ofrece una cosa que a mí me resulta muy interesante, ¿no? Como parte industrial que soy, ¿no? En mi cabeza, la arquitectura del software Caira es como un gran Lego, ¿no? Tú vas metiendo piezas, vas haciendo pequeños desarrollos que se van uniendo y que al final conforman este software increíble, ¿no? Y eso te lo permite AWS. Te permite trabajar en microservicios, te permite trabajar en un entorno, como digo, súper modulable y adaptable a las necesidades de tu cliente, que no es lo mismo un cliente en farma que un cliente de automoción. Van a requerir cosas distintas, si bien con un fondo común, pero todo eso te lo permite AWS, implantando pequeñas piezas de ese Lego a nivel tecnológico que ellos ya han invertido un montón de dinero y de tiempo en desarrollar.
por ejemplo, para la inteligencia artificial, Mario, el equipo de tecnología, están utilizando una tecnología que se llama Bedrock, ¿vale? Pues esa tecnología en concreto, tú la metes dentro de Caira y la explotas ahí dentro. Y eso a nivel de relación con el cliente, de plantearle a un cliente, oye, esta es nuestra forma de trabajar, ¿qué tal está siendo? O sea, ¿es fácil que el cliente acepte llevar a la nube de AWS o hay gente que dice, oye, una parte de procesos se va a mantener en mi empresa? No. Todos los procesos de los clientes, uno de los lemas iniciales también en la creación del plan en el modelo de negocio era que los clientes al final no deben cambiar su forma de trabajar. Es decir, nosotros vamos a facilitar que ellos, si tú estás trabajando en un SAP, oye, continúa trabajando en tu SAP y con tus servidores locales o como tú quieras. Nosotros vamos a obtener el dato. Y todos esos datos de diferentes fuentes los vamos a obtener y los vamos a trabajar en la nube, pero porque Caira va a trabajar en la nube. Tú puedes tener tus datos, por supuesto, tú eres el dueño, sigues teniendo tus datos, sigues teniendo tu gestión tal y como tú la definas en tu proceso. Más lean, menos lean. Nosotros podremos tener una sugerencia, porque la experiencia en la cadena de suministro, pero al final Caira se va a comportar como una plataforma de gestión, de consulta, de visualización y a la postre, pues, de toma de decisiones, ¿no? Es importante que la gente entienda esto, ¿no? Que ya no estamos en... O sea, ya no hace falta romper las barreras de las murallas del castillo, ¿no? Que ahora ya hay formas de intercambiar que tú puedes mantener tu castillo, pero puedes intercambiarlo, ¿no? Exacto. Y ahora del tema de inteligencia artificial, que vosotros la trabajáis mucho y muy familiarizados con ellas, un poco esto evoluciona tan rápido que ni siquiera te pregunto en qué punto estamos, sino o sea, como lo que es lo que pueda aportar la inteligencia artificial, sino que veis en los próximos 6 meses, en el próximo, hasta mediados del año que viene, un poco, porque es que no se puede hablar, cada 2 meses aparece un LLM nuevo, en fin. Sí, nosotros en Caira, en el próximo año, yo diría half 1 del 25, tenemos que ser capaces de hablar con tu cadena de suministro. Esto queda muy marketingiano, pero eso es así. Nosotros ahora mismo hemos desarrollado la inteligencia artificial generativa que lo que hace es interpretar datos, como he dicho antes, de tu cadena de suministro. Y en todo momento, a través de un chatbot, tú puedes preguntar en qué situación se encuentra un pedido, cuánto va a tardar en llegar, qué problema puedo tener, una serie de cosas, ¿no? Pero esto no vamos a quedarnos ahí. Entonces, lo que va a analizar a partir de ahora, y en eso estamos ahora dedicando mucho de los esfuerzos de desarrollo, lo que va a participar la inteligencia artificial es en no solo darte una respuesta a una pregunta concreta, sino entablar una conversación contigo, ¿no? La tecnología que existe actualmente en ChatGPT es una tecnología que conversa contigo, mantiene un hilo conductor de la conversación y tú preguntas y sigues y sigues y sigues. Actualmente la inteligencia artificial generativa que estamos implantando en Caira va a tener esa misma lógica, pero ¿cuál es la gran diferencia y el diferenciador en nuestro caso? Que es en tiempo real. Es decir, no son conversaciones sobre bases de datos establecidas, sino que es conversación con cosas que están sucediendo en el mismo momento. O sea, tú estás teniendo un transporte que está vivo, con una geolocalización en un momento concreto, con unos pedidos asociados y que van a llegar tarde. Pues Caira va a hablar con esa geolocalización, va a saber dónde están, te va a decir, cuidado, que están en una zona de tráfico o están en una zona que no va a llegar a tiempo y además le estamos desarrollando una capa que va a ser capaz de, pues, generar informes, prepárame un email, mándaselo en húngaro a este cliente que tengo. O sea, todo eso, yo cuando era usuario, digamos, de la cadena de suministro, me hubiera encantado tenerlo, ¿no? Poder resumir una reunión antes de ir a un cliente mientras vas conduciendo y preguntándole a tu cadena de suministro qué incidencias tengo con este cliente, ¿no? Y eso en el half 1 del 25 vamos a pegar un salto cualitativo importante. Que estamos trabajando tan de cerca con el tema de inteligencia artificial. Bueno, ahora hay mucha gran corporación que charreando, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial y bueno, haciendo proyectos piloto, incluso la administración está haciendo muchas cosas. Y ahí un poco, ¿qué ves tú? O sea, desde el punto de vista de distinguir lo esencial de lo accesorio, ¿qué lecciones sacas tú? A mí y aquí, como todo el mundo habla de la inteligencia artificial, ¿no? Y es un tema que está en boca de todos,
Yo, una cosa de las que me quedé, cuando nosotros fuimos al AWS Summit en Madrid, que fuimos y presentamos Kaira, porque éramos una de las pocas empresas en España que éramos capaces de trabajar una IA generativa en tiempo real, como bien he dicho, me quedó una frase que hablé con un colega allí, que hay mucha gente hablando de la inteligencia artificial, pero hay poca que entienda qué es exactamente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque tú hablas en una industria, oye, ¿utilizáis inteligencia artificial? Sí, tenemos Copilot. Vale, muy bien. O sí, le preguntamos a ChatGPT. No, o sea, aplicar la inteligencia artificial a los datos, el saber que esa inteligencia interprete los datos como tú en tu negocio los tienes que interpretar, eso es el verdadero reto, ¿no? Y para eso... Perdona. No, y ese es el verdadero reto y para eso necesitas primero entender qué es lo que haces, ¿no? Tú ya, de por sí, para luego poder aplicar y entrenar esa inteligencia artificial en tu negocio. No es un simple chatbot con el que puedas hablar y que te dé la receta de lo que sea, ¿no? No. Tiene que entender tu negocio, tiene que entender la casuística que está funcionando en ese momento en tu entorno y que te tiene que ser útil, desde luego. El otro día hablaba con los de Salesforce porque han creado, pues, quieren implantar asistentes de inteligencia artificial en empresas y tal, y estaban pues un poco viendo eso, pensaban, pues, con 1 o 2 al año que implanten muchas compañías, pues ya tenemos un poco los objetivos cubiertos. ¿Cómo ves tú el tema de los asistentes de inteligencia artificial? Bueno, en la codificación, en el código, yo me siento muchas veces con la gente que tenemos en el equipo programando, porque me gusta, tengo inquietud en ver el código y saber exactamente cómo se puede trasladar una idea. Me parece fascinante trasladar una idea a un software que funciona. Es algo que me sigue fascinando día a día. Y se utilizan softwares que dándole un concepto general concreto, en cuanto a codificación, pues ya te pasa un código, ¿no? Es capaz de plasmarte un código y es el desarrollador, porque sí que le aporta, por supuesto, la experiencia del desarrollador, el que es capaz de decir, vale, este me vale, pero va acertando cada vez más. O sea, esos asistentes van siendo cada vez más finos, ¿no? Entonces, esos asistentes de inteligencia artificial para la codificación, para el desarrollo de código, nosotros los usamos, todo el mundo los usa, quiero decir, pero en este caso yo creo que ahí está yendo todo muy rápido. En el Collaborate de Santander, no recuerdo quién fue, pero dijo que estaban se estaba viendo. Los de Xiali estaban haciendo asistentes de inteligencia artificial. Sí, pero que se estaba viendo que el desarrollador, tal y como lo conocemos, o el chico que quiere estudiar matemáticas ahora, o ingeniería informática, o codificar, que eso se va a ir un poco trasladando al que sepa pedirle a ese asistente qué es lo que quiere, ¿no? Y eso... Sí, él hablaba de desoperativizar. Eso es. Creo que no me acuerdo quién era. Bueno, eso fue en el Atlas Industrial Trends cuando nos vimos. Correcto. Y una última cuestión. Por cuando estuvimos en Zaragoza con María Jesús Sáenz, que ahí hicimos la conexión con ella del MIT. Correcto. Y tal, que pues tú le hiciste una pregunta. Ahí ella hablaba de utilizar toda esta inteligencia y la gestión de los datos y tal en la cadena de suministros y en la logística como base para experimentar. O sea, porque si experimentamos... eso nos va a ayudar a ser mucho más ágiles, ¿no? A ser más innovadores y ser más ágiles. Y he hablado incluso de jerarquías flexibles. Yo no sé si estamos muy lejos de eso o si los clientes con los que trabajáis, pues digamos que antes o después van a tener que entender que esto no solo se utiliza para hacer previsión de posibles incidencias, sino también pues, que se tiene que utilizar para experimentar. Nosotros en Kaira tenemos una pirámide de producto en la que vamos avanzando, ¿no? Empieza por la integración de los datos, la visibilidad. Bueno, hay una serie de hitos que queremos ir cumpliendo y en paralelo, cuando empezamos a diseñar el producto, planteamos la posibilidad de establecer esos escenarios what if, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos modular que un cliente pudiera decir, oye, y este centro de distribución, en vez de ponerlo aquí, lo vamos a poner allí, y esto va a suponer, ¿no?, esa experimentación con la cadena de suministro, ese ver qué pasaría
ese ver qué pasaría a todos los niveles, empezando por el coste, la eficiencia, pero no nos olvidemos de la huella de carbono, que es algo una de las patas principales también de Caira, ¿no? De ser capaces de predecir, oye, esto es lo que vas a impactar en tu ratio de CO2, de huella de carbono, CO2 footprint, me salía, perdón. Entonces, todo esto lo vas a tener y esa forma de experimentar a mí me parece súper interesante. Es un plano a explorar. En Caira todo esto se hace, perdón que me pongo un poco técnico, en tecnología de vectorial, o sea, bases de datos de vectores, tú eres capaz de cambiar un nodo, ponerlo en otro sitio, entonces el sistema tiene que interpretar, ¿no? Que ese centro de distribución lo has cambiado a otro lado, entonces vas a tener otra ruta, otro coste. Eso está también como parte del futurible en Caira y me parece súper interesante, la parte experimental. Fenomenal, pues nada, ha sido un placer hablar contigo, Javier, y además, bueno, como decía, un discurso que es muy interesante para ámbitos muy diferentes, tanto de negocio como de tecnología, porque además que vosotros estáis en las entrañas, ¿no? Del final de que las cosas sucedan, ¿no? Sin vosotros, sin la cadena de suministro, las cosas no sucederían. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Eugenio, por tu tiempo y como siempre un placer.